Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue el fundador y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, y estuvo a la cabeza de la transformación de lo que alguna vez fue una facción criminal incipiente en uno de los grupos criminales más temidos de México en la actualidad. En el proceso, se convirtió en uno de los criminales más buscados del país, porque las autoridades de Estados Unidos ofrecieron una recompensa de $15 millones. Murió el 22 de febrero de 2026 tras una operación militar en México. El 22 de febrero, El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y uno de los criminales más buscados, fue abatido por el ejército mexicano en el estado de Jalisco, lo que provocó una serie de ataques coordinados que pusieron en vilo al país. El operativo que acabó con la vida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, ha desatado una auténtica ola de violencia sin precedentes en las calles de México. Esta respuesta organizada y repartida por diferentes estados revela que la hidra del crimen organizado está lejos de extinguirse. Más bien, la muerte del Mencho encaja en un patrón ya conocido del crimen organizado mexicano. La eliminación del líder no destruye la estructura existente, muy consolidada socioculturalmente, económica y políticamente, sino que previsiblemente catalizará hacia transformaciones internas y reacomodos violentos. Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán, Rubén creció en una familia dedicada al cultivo de aguacates. Por la falta de dinero, tuvo que abandonar la escuela primaria para trabajar en el campo y a los 14 años comenzó a vigilar plantaciones de marihuana. Su apodo, El Mencho, proviene de su nombre Nemesio, que adoptó en honor a su padrino, así como también su afición por los gallos de pelea. En la década de 1980 emigró de manera ilegal a California, donde utilizó múltiples alias, entre ellos Rubén Ávila, José López Prieto y Miguel Valadez, para ocultar su identidad. Arde el país y cae una nueva era del narco, la historia del Mencho, el fundador del CJNG. Allí se involucró en la producción y venta de drogas, principalmente metanfetamina y heroína. La DEA documentó que el capo fue arrestado varias veces entre 1986 y 1992 y deportado a México, aunque continuó ingresando a Estados Unidos para mantener sus negocios ilícitos. Tras cumplir su condena y regresar a México, El Mencho se incorporó brevemente a las fuerzas policiales locales de Jalisco, en Cabo Corrientes y Tomatlán. Pero su carrera en las fuerzas federales no duró mucho y posteriormente se unió al Cártel del Milenio, donde consolidó su posición a través de alianzas estratégicas, incluyendo su matrimonio con Rosalinda González Valencia. Después de la detención de líderes del Cártel del Milenio y la muerte de Ignacio Nacho Coronel, el grupo se dividió en dos facciones, la Resistencia y los Matacetas, encabezados por El Mencho. Esta división provocó una sangrienta guerra interna por el control de los territorios de Jalisco, pero El Mencho y los Matacetas lograron imponerse, eliminando opositores y consolidando su influencia en el occidente de México. Después de trabajar en la red de sicarios que protegía a Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, El Mencho se vinculó a un bloque del Cártel del Milenio aliado a Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, capo del Cártel de Sinaloa. Los integrantes de este grupo traficaban con drogas, administraban las finanzas y actuaban como sicarios del Cártel de Sinaloa en los estados de Jalisco y Colima. Sin embargo, hacia el año 2010, tras la muerte de Nacho Coronel y la captura del líder del Cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, alias El Lobo, el Cártel del Milenio se dividió en dos facciones, los Torcidos y la Resistencia. Estas dos divisiones iniciaron una batalla por el control del narcotráfico en Jalisco, y los Torcidos derivaron en lo que actualmente es el CJNG, con El Mencho como líder. Bajo el mando del Mencho, el CJNG comenzó a expandir y consolidar su control sobre el narcotráfico en Jalisco y en estados vecinos, enfrentándose a los cárteles rivales, los Zetas y los Caballeros Templarios. En agosto del 2012,
a pesar de algunos informes que señalaban que había sido capturado, el Mencho evadió una operación llevada a cabo por fuerzas de seguridad mexicanas contra el CJNG en Guadalajara. Con el fin de impedir la labor de la policía y darles a sus miembros tiempo de huir, el cártel formó decenas de barricadas, incendiando vehículos en las carreteras principales de toda la ciudad. El Mencho eludió a las autoridades a pesar de que el creciente poder del CJNG, así como de sus tácticas agresivas y violentas, ha dado como resultado que las fuerzas de seguridad hayan prestado mayor atención al grupo y ejercido mayor presión sobre él. Debido a que mantuvo un perfil bajo, surgieron rumores sobre su muerte años antes de su fallecimiento. Por ejemplo, en febrero de 2022, diversos reportes en la prensa mexicana señalaron que el Mencho había sido asesinado en un enfrentamiento del CJNG con algunos de sus rivales. Otro rumor, difundido por enemigos del CJNG en mensajes escritos a mano y dejados en distintos puntos de Guadalajara, afirmaban que el Mencho había muerto por insuficiencia renal en un hospital de esa ciudad. También circularon versiones sin sustento ni confirmación de que el Mencho padecía problemas de salud. En julio de 2020, por ejemplo, se informó que se habría construido un centro médico en una zona rural de Jalisco para que pudiera recibir tratamiento por un problema renal que lo aquejaba desde hacía algún tiempo. La incertidumbre sobre su estado de salud comenzó a afectar al grupo. Los Mezcales, una facción disidente del CJNG en Colima, anunciaron a inicios del 2022 que rompían su lealtad con el cártel al considerar que el Mencho había muerto. El gobierno mexicano investigó estas afirmaciones, pero no encontró pruebas concluyentes. Mientras tanto, en diciembre de 2024, las autoridades de Estados Unidos aumentaron a 15 millones la recompensa ofrecida por información que condujera a su captura. El CJNG se había venido empoderando a lo largo de la última década al no encontrar contrapesos, pues las guerras intestinas del cártel de Sinaloa habían debilitado su capacidad de respuesta. Su crecimiento fue rápido y no tardó en contar con capacidad de violencia coordinada para la realización de narcobloqueos, quema de vehículos, cierres de carreteras y ataques simultáneos. De la misma manera, su capacidad militar era alta. Posee y maneja armamento pesado e incluso vehículos blindados. Ha venido sosteniendo una narrativa de desafío permanente al Estado mediante la difusión de imágenes de las maniobras de sus sicarios. Estas capacidades, así como su papel clave en el tráfico de drogas sintéticas, violencia transnacional y desestabilización regional, motivaron que Estados Unidos clasificara al CJNG como organización terrorista extranjera y terrorista global, especialmente designado. Otros delitos asociados al CJNG son extorsión, robo y contrabando de combustible, tráfico de personas, lavado de dinero y control territorial mediante violencia extrema. Esto explica que la organización se hubiera convertido en un punto crítico en la agenda de seguridad de México y Estados Unidos, de manera muy especial en lo tocante al control del tráfico de fentanilo, la coordinación de operaciones militares binacionales y las políticas de seguridad del gobierno mexicano. Un aliado crucial para el CJNG han sido los Queenies, un clan familiar liderado por Abigail González Valencia, hermano de la esposa del Mencho, Rosalinda. Los Queenies establecieron operaciones en toda América Latina para ayudar a blanquear las colosales ganancias del CJNG, incluso en Argentina y Uruguay. Sin embargo, desde que fueron acusados por Estados Unidos en 2015, la mayoría de la familia González Valencia ha sido arrestada. Los Queenies han dejado de existir como una unidad independiente y se cree que la mayoría de sus planes financieros restantes han sido absorbidos por el CJNG. Los principales enemigos del CJNG fueron originalmente los Zetas y los Caballeros Templarios. Con estos últimos comenzó una serie de guerras que involucraban al CJNG en Michoacán. El Mencho fue fundamental en estos primeros días del CJNG y fue responsable de gran parte de su temprana expansión estratégica.
Pero a medida que el grupo expandió su control de gran parte del panorama criminal de México, su lista de enemigos creció. Su principal enemigo ahora es el cártel de Sinaloa, con el que se disputa el control territorial de varias rutas de trasiego de drogas en el centro y norte de México. Recientemente comenzó una disputa con esta organización en el estado de Chiapas, en la frontera de Guatemala, relacionada con el control sobre el tráfico de migrantes. Sin embargo, también hay otras disputas regionales que incluyen al Cártel del Noroeste, CDN, en Tamaulipas y los Zetas Vieja Escuela en Veracruz, además del Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, aunque el poder de este último rival ha sido aplastado en gran medida. La principal oposición viene de Cárteles Unidos, CEU, una coalición de bandas criminales, incluyendo el cártel de Tepalcatepec y los Viagras. En esta guerra ningún bando ha salido victorioso, pero ha llevado al bloqueo de zonas de tierra caliente en Michoacán, especialmente el municipio de Aguililla. Miles de personas han huido de los combates y las autoridades mexicanas envían periódicamente sus fuerzas para recuperar una apariencia de control. El grupo también ha estado dispuesto a hacer alianzas temporales para expandir su alcance geográfico. Por ejemplo, en Baja California, presuntamente formó una alianza con los restos del cártel de Tijuana, que luego se autodenominó como el Cártel de Tijuana Nueva Generación. En Ciudad Juárez, un cruce fronterizo clave hacia Estados Unidos, el grupo fue supuestamente reforzado por una alianza con el nuevo cártel de Juárez, pero este hecho no le fue de utilidad para establecerse en la ciudad.